Hola, hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar que se vayan conectando. ¿Dónde está Juanca por aquí? Hola, bienvenidos al primer live de PsychoHeart. Un placer tenerlos por aquí. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre los primeros auxilios psicológicos. Empezamos pues tratando de abordar este tema desde la perspectiva de la pandemia, ¿cierto? Del COVID-19, pero viendo lo que está sucediendo con nuestros amigos sanandresanos, podemos decir que estos primeros auxilios psicológicos incluso los podemos poner en práctica cuando estemos ante ciertas situaciones como catástrofes naturales, fenómenos naturales, como todo esto que está sucediendo con la época de invierno. Hoy vamos a tener a un invitado súper especial, un psicólogo cognitivo-conductual. Él es magíster en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación. Se llama Juan Carlos. Vamos a invitarlo para que nos hable un poco más sobre él. Aquí está Juanca. Ok, vamos a llamarlo. Listo. Nos comente un poco sobre su experiencia. Tiene más de 9 años en experiencia en el campo. Él de verdad trabaja independiente con todo esto. Hola Juanca. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí estamos esperándote para que nos cuentes un poco sobre ti antes de empezar. Qué pena que te pregunte. ¿Me logras ver? Lo que pasa es que creo que No, la cámara... Sí, no bueno, se entonces ve, déjame un está momentito. como... Ya, listo. Ahora sí me Listo, ves. ahora sí, Listo. perfecto. La cámara contraria. Hola ¿Cómo Juanca, estás, bueno, chico? yo bien, gracias aquí. Eres el invitado que va a romper con los live aquí en PsychoHeart, el primer invitado que tenemos. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto poder estar contigo y bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. Espero que este primer live que está haciendo la doctora les encante, les guste. Es un espacio bien chévere en el que podemos crecer, podemos compartir. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Sí, muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está súper interesante, ¿cierto, Juanca? Sobre todo porque ahora mismo Sí, estamos claro. viviendo una situación complicada, no solo a nivel de la pandemia, que todavía, aunque la vacuna viene en camino, aún tenemos medidas de restricción, aún tenemos que estar alerta, aún tenemos que cuidarnos, aún siguen habiendo contagios, aún siguen habiendo muertes. Mm, Así que tenemos que tener en cuenta esta parte de los primeros auxilios psicológicos y además miren que hay muchas familias, por ejemplo, en Cartagena, en San Andrés, en Providencia, no estamos exentos a vivir de verdad situaciones complicadas que no sabemos. Por ejemplo, todos no somos psicólogos, pero algo curioso con ese tema es que no necesitas ser psicólogo para poder aplicar primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Y que de verdad claro, esto es algo que deberíamos saberlo. claro, así es. Tienes toda la razón. En estos momentos cualquier persona, cualquiera de nosotros, sin ser psicólogo, sin tener mayores cursos, puede ser un primer respondiente en estas situaciones de catástrofes naturales, de desastres naturales, de pandemia. Cualquiera puede ser un primer respondiente. Es solo cuestión de aprender a hacer uso de las herramientas que nosotros también les vamos a dar, de poder de pronto escuchar, que de pronto es lo más importante en estos casos, y poder atender esas necesidades básicas que de pronto tiene la persona que se encuentra en crisis o que ha sido víctima de una catástrofe. E incluso no vayamos muy lejos, Gracie. Hay personas que desencadenan una crisis nerviosa secundaria a un atraco, algo tan Claro, sencillo como un atraco, así es. las hace desencadenar una crisis y de pronto no saben cómo responder ante esa situación. Y todo esto es útil para eso. Mira que muchas personas se forman en los primeros auxilios físicos, ¿verdad? En un accidente, cómo podemos Sí, ayudar, hacen cursos sobre eso, pero, ajá, y los primeros auxilios psicológicos, porque de verdad esto ayuda, ¿cierto? A que de pronto más adelante claro, no se sí, desencadenen problemáticas más severas, un caso de depresión, estrés postraumático, claro, o sea, son muchas las cosas que se pueden desencadenar. A claro, ver, sí, tienes cuéntame toda la un razón. poco sobre
¿Cómo podríamos explicarles a ellos como los objetivos de para qué les serviría a ellos de pronto conocer un poco sobre este tema de los primeros auxilios psicológicos? Bueno, realmente aquí la cuestión es que la persona o la víctima que está en una de estas situaciones, cualquiera que sea, como lo dijimos anteriormente, entra en un proceso de rompimiento de todas sus barreras y desencadena una crisis, sea nerviosa, sea de ansiedad, sea de pánico. Entonces el objetivo de todas estas herramientas que nosotros podemos brindarles o que les vamos a brindar no solamente es llegar donde esa persona y sacarla de esa crisis, sino cuidar el entorno en el que ella se encuentra en ese momento. Asegurarnos de que esté bien, asegurarnos de que podamos retirarla de ese sitio en donde ha sucedido la catástrofe, donde hubo el suceso. En este caso se habla de suceso, ¿no? Uno de los grandes objetivos es poder cuidar a esa persona, poder estar ahí para esa persona, poder retirarla y poder brindarle la asistencia y obviamente hacer el enlace con todas estas, de pronto, personas que se encuentran frente a la situación o con todos estos entes gubernamentales que están en el sitio. Ayer veía un caso, Gracie, y pues a todas las personas que nos están viendo, de una persona que se encontraba fue víctima de esta situación de los huracanes en San Andrés y Providencia, pero ella decía, yo no he recibido ayuda de ninguna clase. Las personas que están cerca, la Cruz Roja y todas estas personas que están aquí cerca ayudando, no han venido, no he podido enlazarme con ellos, no sé, mi familia que está en otra parte. ¿Sí? Entonces, fíjate que incluso desde los primeros auxilios nosotros podemos asegurarnos de reconectar una familia o de volver a crear ese vínculo de apoyo o esa red Perfecto, vincular de apoyo con las perfecto. Y sobre todo personas. en esos casos, ¿cierto? Que es Claro, una situación en la que las redes de apoyo valen muchísimo para crear fortaleza, para enfrentar todo esto que no es fácil. Eso mismo sucede cuando una claro. persona pierde un ser querido, ¿cierto? O que sea diagnosticado, por ejemplo, con el COVID. ¿Qué hace luego la persona? Se le aísla, pero ajá, y las redes de apoyo. Se tiene que tener muy en Fíjate cuenta que esto. ahora que tú hablas de COVID, hay una situación bien particular y es que los pacientes que están diagnosticados con COVID eh, no se graban tanto por la cadena de síntomas que puedan desarrollar o por la severidad de los síntomas, sino porque hay un componente bien importante. Es decir, la persona desarrolla una ansiedad, una depresión, desarrolla todo este componente psicosomático derivado de la situación en la que se encuentra y esto hace totalmente que las defensas, que el sistema inmunológico falle. Y es ahí donde la persona dice, yo me enfermé del todo. Es decir, o los médicos dicen, ok, esta persona está demasiado grave o hay que tratar de dormirla. Eh, de esta situación, de esta situación se derivó que ya en la SUSI y en los centros médicos hay psicólogos que intentan reconectar la familia con el paciente para evitar que el paciente se enferme más de lo que está o se grave más de lo que está. Claro, entiendo. Y es que es algo muy curioso porque ahí es donde vemos que no solamente son las afecciones físicas, sino el impacto que generan las situaciones, las enfermedades en nuestra salud psicológica. Por eso es importante Claro. entenderlo. A ver, Juanca, y si nos comentas un poco sobre cómo podemos aplicar esos primeros auxilios psicológicos. Bueno, ¿cómo podemos aplicarlos? Bueno, primero que todo es importante saber que estos primeros auxilios se pueden aplicar en cualquier parte en donde haya una situación que implique que haya víctimas, que hubo víctimas mortales, que hubo personas que están desaparecidas, que hubo personas que perdieron su familia, o simple y sencillamente que generó un impacto psicológico demasiado grande. Esto se puede aplicar en cualquier parte, se puede aplicar en hospitales, se puede aplicar en centros de atención primaria, se puede aplicar incluso en el mismo lugar en donde hubo la crisis o el suceso. Lo primero que uno debe hacer es acercarse de manera adecuada a la persona, es decir, a la víctima. Nosotros no nos podemos llegar a acercar con una, como se dice vulgarmente, una bulla
una fiesta. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Juan Carlos, yo vengo a ayudar. O incluso hay No, personas que en crisis vienen y de una del abrazo. Como, exactamente. Hay que saber respetar los espacios personales y lo primero que uno debe hacer es saber llegar a esa persona. Obviamente hay que identificarse para que la persona sepa o la víctima sepa quiénes somos nosotros, por qué estamos ahí y sobre todo aprendan que nosotros no vamos a interferir en ese proceso y no vamos a quitarles el valor que tiene para ellos poder llorar o poder sentirse tristes o poder de alguna manera expresar sus emociones y sentimientos. Entonces, yo me presento o nos debemos presentar. Hola, mucho gusto, Gracie. Mi nombre es Juan Carlos Rojas, soy psicólogo. Estamos aquí en el sitio de, no sé, del suceso, atendiéndolos. Ojo, porque hay un dato muy importante, Gracie, es que nosotros debemos hacer enlace con la entidad gubernamental que esté frente a la situación, debemos coordinar con ellos, nosotros no podemos, o el primer respondiente, en estos casos se habla de primer respondiente para que sepan, no puede llegar solo, no puede llegar sin una coordinación previa, no puede llegar de pronto de atrevido, como se dice vulgarmente, a atender y a captar la atención porque no así es. funciona así, hay unos protocolos establecidos ya. Entonces debemos hacer el enlace con la persona que esté frente a la situación, sea Cruz Roja, sea hospital local, sea policía, sea ejército, sea bomberos, presentarnos y decir, bueno, nosotros estamos aquí, o yo estoy aquí porque deseo prestar primeros auxilios psicológicos, estoy a sus órdenes. Y De esa eso manera yo diría que es el primer paso. requiere una Dime. capacitación, ¿cierto? Que tú te sientas Claro. capacitado para hacerlo. Pero, ¿y si el caso sucede, por ejemplo, en el núcleo familiar? Bueno, fíjate que lo primero que debemos hacer dentro de este núcleo familiar es tratar de mantener la calma. Nosotros como familiares de un paciente que está en crisis, no podemos entrar gritando, no podemos perder la paciencia, no podemos perder la calma, porque si nosotros mismos no somos capaces de regularnos o de regular nuestras emociones, no vamos a poder ayudar. Lo que vamos a desencadenar es que esta persona exacerbe los síntomas e incluso haya otro tipo de reacción frente al estímulo. Entonces la persona que lo haga, que esté dentro del núcleo familiar, debe ser una persona que tenga mucha afinidad con el paciente o con la víctima en este caso. Ojalá sea un hermano, sea la mamá, tiene que ser una persona en la cual se confíe mucho y debe hacerle entender que él no está ahí ni para juzgar, ni para regañar, ni para de pronto intervenir o quitarle el valor a lo que hablamos antes, sino simple y sencillamente entenderlo. Incluso en un curso que hice hace varios años, hablaban de que intervención en crisis y primeros auxilios es incluso sentarse al lado de la persona y quedarse en silencio No por necesariamente mucho tengo rato. que hablar, no necesariamente tengo que abrazarle. Exactamente, Con que yo esté ahí claro. haciendo presencia, ya eso significa mucho. Claro, porque la persona, a veces la persona no necesita eh, que lo abracen o que lo besen o que le digan yo estoy aquí. Lo que necesita la persona que está en crisis es sentirse escuchada en este momento y sentir que la atención la tiene ella. Entonces, puede llegar a ser tan satisfactorio y puede ayudar a salvar una vida el hecho de que yo llegue y me siente ahí y me quede en silencio. Listo, a Importante escuchar. también, como tú dices, el tono de voz, ¿cierto? Es Claro, hay que importante el regular tono el de tono voz de que voz. usamos. Claro, hay que regular el tono de voz. Yo no puedo llegar a gritar. Se debe modular el tono de voz. Se debe modular el lenguaje no verbal. Tampoco puedo llegar molesto con una cara que de pronto O, esté, o minimizando el significa que estoy problema. molesto. O minimizando el problema, como Claro, que, ay, pero esto no es tan grave. no pasó nada. No Ya vas pasó a salir nada. Te va adelante, a ya va pasar a rápido. pasar. Exactamente. Entonces, claro, se debe llegar modulando el tono de voz, se debe llegar hablando calmada y pausadamente. Incluso aún si la persona que está en crisis está un tanto agresiva, porque, ojo, también hay que resaltar de que hay crisis de agitación psicomotora que
te aparecen secundarias frente a otros, secundarias de otros trastornos o de otras situaciones y a veces la persona que está agresiva no necesita que le vayan a decir, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy yo, sino siéntense, hablen qué pasó, por qué te sientes así, yo te puedo ayudar o yo te voy a ayudar, dime qué quieres, qué necesitas. O Por cuéntame qué ningún motivo sientes. Cuéntame qué sientes, es ¿verdad? Porque estás enojado. claro, por ningún motivo se le debe cuestionar a la persona, al paciente, por ningún motivo se le debe cuestionar, por ningún motivo se debe de valorizar lo que esa persona está sintiendo porque nosotros no sabemos lo que en realidad está sintiendo. Puede ser que esté sintiendo muchas cosas y nosotros lleguemos y le digamos, no, esta persona, tú no estás sintiendo nada, como tú lo decías hace un momento, tú no estás sintiendo nada, eso es mentira tuya y lo que vamos a desencadenar es una crisis mayor o un problema mayor. Sin darnos cuenta, porque realmente hay comportamientos que tenemos de forma inconsciente, por decirlo así, que no los controlamos. Y es importante que si tú tienes enfrente a una persona en crisis, lo primero que tienes que tener es empatía, entender lo que está pasando la otra persona. Y con base en esa empatía es que tú empiezas a crear como ese vínculo, esa ayuda, ese apoyo, que básicamente, como tú dices, está basado en la escucha activa, en el estar ahí presente. A veces no se necesita, como tú lo decías, hablar, no se necesita abrazar, no se necesita ese tipo de apoyo que a veces creemos que son lo que necesita una persona cuando está en un problema, cuando está pasando por un momento complicado, pero no, con el hecho de estar presente es suficiente. A ver, Claro. Juanca, ¿qué más nos Bueno, puedes comentar sobre esto de los primeros auxilios psicológicos? bueno, esto tiene unas fases. Esto tiene unas fases. Esto no es llegar y sentarse y decir, hola, ya vengo a ayudarte. Yo, eso tiene unas fases. Se debe se debe llevar de una manera organizada, aunque a veces, como en todo, hay unas fases que no es necesario aplicar. Ejemplo, la contención emocional. Hay situaciones en donde no se requiere una contención emocional, en donde no se requiere de pronto entrar a intervenir de manera tan directa. Claro que es muy contradictorio porque tú en una situación de esta no te vas a acordar de las etapas del manejo en crisis. No te vas a, Claro, no, te, no, no vas a entrar a decir, sí, mira, pero es que yo ahora me voy a viene esto. contener. Exacto, ahora viene esto, o mira que ahora viene el contacto. O sea, no, yo pienso, y la experiencia lo ha mostrado así, de que tú estás haciendo la intervención en crisis y ni siquiera logras darte cuenta en qué momento pasaste de una etapa entraste a otra y entraste a otra etapa. ¿Sí? Entonces, como que incluso ya desde que tú te presentas como profesional, como primer respondiente, ya pasaste de una etapa de contacto a una etapa de presentación y de una vez pasaste a la de alivio. Claro. Entonces, es bien interesante. Eh, Como les hemos dicho muchas veces, no se requiere saber todas las etapas, sí requiere una preparación mínima, pero pienso bueno, cualquiera de nosotros está en la capacidad de hacerlo siempre y cuando tenga ese don de ayuda y tenga esa empatía o tenga la empatía suficiente como para entrar a intervenir lo que se esté pasando en ese momento. Claro, y es que tampoco podemos ignorar que todo va fluyendo de acuerdo a la persona que tenemos enfrente. Nosotros no somos unos robots que están siguiendo, como tú dices, una especie de Exacto. pasos, fases, no. Depende de también la respuesta, qué tan receptiva está la persona ante esa ayuda que tú le quieres brindar, porque no siempre vamos a encontrar a alguien que va a ir fluyendo y enseguida va a sentirse más cómodo, se va a empezar a relajar, no. Hay situaciones que son realmente complicadas donde la persona va a tardar en responder, donde puede que, como tú lo decías, más bien presente alguna agitación psicomotora, no esté rabioso, esté rabiosa, no quiera que le hables. Y ahí es donde tú tienes que ser empático, tranquilizarte, también controlar tus propias emociones y porque tenemos que recordar que también somos seres humanos. Entonces hay Claro, que tener un manejo sobre este tema de verdad. No quiere decir que tengas que formarte específicamente como que tengas que ser psicólogo, como lo decíamos. Cualquier persona aquí puede aplicarlo, pero es importante que claro, tengas la información. claro. Fíjate que algo bien interesante en estas situaciones
primero es lograr cubrir todas las necesidades básicas de las personas que están en crisis. Hay personas que por la misma situación en la que se encuentran no han comido, no han dormido, no han tomado agua, no han podido descansar. Y a veces no es cuestión de que esté en una crisis y la misma crisis exacerbe los síntomas o eleve los síntomas, sino es el hecho de no haber podido eh, sanear las necesidades básicas. O sea, cuando tú duermes, perdón, cuando tú no duermes, tu cuerpo se cansa, tu cerebro se Así cansa, hay es. un cambio en el estado de ánimo, vas a estar irritable. Cuando tú no comes pasa lo mismo, cuando tú no ingieres agua pasa lo mismo. Entonces, esto es tan básico, pero tan importante, que a veces la persona no está cansada de todo lo que le pasó, sino porque no ha podido dormir hace muchas noches. Entonces, en esto es muy necesario, es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso y tratemos de brindarle eh, esas necesidades básicas a la persona. Ejemplo, mira Juan Carlos, tú estás en crisis, pero seguramente tú no has dormido, intenta descansar, cuando tú te levantes te vas a sentir muy bien, te vas a dar cuenta, aquí voy a estar yo para ayudarte, para esperarte. Eh, ¿Comiste? No, no he comido hace 3 días. Estoy hablando barbaridades, pero Mm, pasa, suele pasar. Entonces, mira, no he comido hace 3 días. Ok, ven, come primero y luego hablamos. Yo voy a estar aquí a tu lado. Es más, yo puedo venir y almorzar aquí contigo. E incluso en ese proceso de que tú logras almorzar con esa persona o logras sentarte a estar ahí con esa persona mientras comes, se da la empatía y ahí logras establecer ese rapport o ese vínculo con la persona, logras conectarte con esa Haces persona y el contacto sin darte cuenta. exacto, y comienzas a intervenirla y cuando tú te das cuenta, quizás ya la persona ha salido de la crisis y lo que necesitas es hacerle un mantenimiento, reforzar el mantenimiento de ese cuidado que tú le estás dando, mantener los cuidados durante el tiempo que se requiera o hacer el enlace con algún centro de salud mental. Entonces, ojo chicos, ojo para las personas que nos están viendo, porque esto es bien importante y esto es algo que tenemos que tener en cuenta mucho, mucho, mucho. Claro, y sobre todo esto de que hay que hacer la conexión. El hecho de que nosotros estemos capacitados para prestar unos primeros auxilios psicológicos, independientemente de que no seas profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, etcétera, no puedes hacer un proceso de intervención. Los primeros auxilios psicológicos no son una intervención. Es importante que una vez tú puedas de pronto estabilizar a esa persona de una forma muy tranquila, muy calmada, ¿verdad? Tú les recomiendes la ayuda psicológica, la ayuda profesional, porque también eso hace parte del reconectar. El hecho de que tú de pronto vayas a ejercer más funciones de las que no te corresponden puede ser también una forma de vulnerar los derechos de esa persona. Claro. E incluso fíjate porque a veces no es ni siquiera recomendar. Lo que pasa en estos casos es que las personas que están en crisis, eh, y me ha pasado mucho, o ha pasado mucho, la persona que está en crisis tú le dices, ve donde el psicólogo, mira, o ve a un centro de salud mental e inmediatamente escuchan centro de salud mental, activan todo ese proceso de respuesta huida y dicen, yo no voy a ir a un Yo no manicomio, estoy yo no me loco. voy a ir. Exacto. Entonces lo que uno debe hacer en ese caso para todas las personas que nos están viendo es hacer un acompañamiento, es decir, hacer el enlace con el centro de salud mental, con el centro de primer nivel, con el centro de referencia y decir, vamos, yo te acompaño donde vas a estar bien, donde te vas a sentir mejor, allá te van a cuidar mejor. Y eso de alguna manera logra reforzar el vínculo de confianza que tú tienes o que has creado con la persona. Y esa persona muy seguramente vaya, acata la recomendación y vas y lo haces. Pero si tú le dices a una persona, eh, ve a la clínica o yo te voy a llevar a la clínica a la fuerza, obligado, como tú lo decías hace un momento, estás vulnerando los derechos de la persona. Esto no se debe hacer si la persona no lo necesita y no lo quiere. Hay que respetar eso también, Es algo ese límite. voluntario. Exacto, es algo voluntario. Entonces, claro, tú le dices a un paciente, te voy a llevar a la clínica psiquiátrica, al centro de salud mental,
Y la persona rompe el vínculo enseguidamente y te dice, doctor, usted me traicionó o me mintió. Por esta razón es importante hablar con la sinceridad, ser sinceros, ser claros, no brindar información que no se deba brindar en algunos casos y por la misma presión de los medios de comunicación. Gracie, en estos casos, llega al medio de comunicación porque pasa. Llegan las personas del medio de comunicación que están haciendo su trabajo y te preguntan, doctora, ¿cómo se encuentra el paciente que usted estaba interviniendo? Como si Y por uno la misma pudiera dar la presión. información, ¿verdad? Exacto, claro, y por la misma presión que ejercen sobre ti eh, o sobre la persona que está brindando, sobre el primer respondiente, pues comete y no está exento, puede cometer el error de hablar más de la cuenta. Y ojo porque eso es vulneración de derechos, está vulnerando un contrato de confidencialidad que tiene la misma validez que cualquier otro contrato, está vulnerando muchas cosas, está rompiendo un vínculo grandísimo. A ti nadie te asegura que esa persona que tú interveniste, o perdón, que tú atendiste, que sí, atendiste en crisis, no va a volver a pisar un psicólogo porque el que lo hizo, el que le ayudó hace mucho tiempo, habló más de la cuenta, o la persona que le ayudó hace mucho tiempo habló más de la cuenta. Entonces, para todas esas personas, sean profesionales en psicología, sean administradores que nos están viendo, ojo con estas cositas porque parecen muy sencillas, parecen muy fáciles de prever, pero uno no está exento de cometer esos errores y casos se han visto. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado todavía, pero ha pasado. Se han visto los casos y sobre todo que hay demasiada especulación frente a lo que tú estás haciendo. Entonces, eso puede entorpecer el proceso. Claro, importante también el no prometer de más. A veces de pronto por nuestro querer ayudar al otro, ¿verdad? Entonces empezamos a prometer cosas que no podemos cumplir, que simplemente no están a nuestro alcance. Por ejemplo, si esa persona acaba de perder un ser querido, ¿tú cómo le vas a ayudar? Si esa persona de pronto acaba de ser diagnosticada con COVID, como veníamos hablando con respecto a la pandemia, o sea, tú no tienes en tus manos, lo que puedes hacer es recomendarle el cuidado, ¿verdad? Hablarle un poco con realidad sobre lo que trata el virus y demás, pero no puedes prometerle que se le va a quitar de pronto. Ay, pero tranquilo, que eso se te quita mañana o eso se te quita en 7 días. O Sí, sea, hay información que necesariamente no debemos dar. Hay información que no se necesita o que no, de verdad, si no puedes hacer algo más por esa persona, no tienes por qué decirlo. Porque, ajá, y si es ¿no? una persona que perdió su casa, ah, no, pero yo más adelante te voy a ayudar a que tú la reconstruyas. Y entonces después, a ti se te puede olvidar, a ti se te puede olvidar que le prometiste eso, pero a la persona, a la víctima, no se le va a olvidar. Lo va a tener muy presente. Entonces, ahí también estamos hablando de vulneración de derechos. Ahí también estaremos hablando de que estamos vulnerando, revictimizando a la persona. Exactamente, acabas de tocar un tema acabas de utilizar un término muy importante y muy interesante porque parece mentira, pero a diario e inconscientemente la sociedad revictimiza. Las personas revictimizamos inconscientemente. Eh, con todo el respeto que merecen las personas que se mueven en los medios de comunicación, no hablo de personas específicas, no me refiero, no ha pasado, a mí no me ha pasado, lo repito, pero sí he visto muchos casos en los que no vayamos muy lejos, Grace, las personas que se suicidan. Eh, no, es que la persona intentó suicidarse, se suicidó y tenía problemas y esto y esto y esto y pum, a la semana siguiente se mataron tres más, se suicidaron tres más. ¿Ves? Entonces, ojo porque no solamente estás haciendo uso de una, o sea, estás utilizando el nombre o estás haciendo uso de una información de una persona que ya no está en este plano, que está en otro mundo, que la familia está sufriendo y que cada vez que escuchan su hijo se suicidó o esta persona se suicidó, lo estás revictimizando a esa persona, estás revictimizando a la familia. Lo mismo pasa en estos casos cuando le preguntan 5 veces a la persona que estuvo en el huracán y perdió su casa y ha sido o no ha sido intervenida o no se ha hecho el proceso de intervención en crisis o de manejo en crisis adecuado,
y van y le preguntan, oye, ven, ¿cómo te sientes? ¿Qué has pensado hacer ahora que tu casa ya no está? ¿Cómo vas a reconstruir tu casa que se cayó? Ven, tu casa se cayó. O sea, ¿Y cómo ven, tu fue? casa se ¿Cómo cayó. se veía ¿Y adentro? cómo te sientes? Exacto, ¿y cómo te sientes? Ven, y tu familia está completa o perdieron los abanicos y perdieron las neveras? Ojo, porque esas cosas, y nosotros a veces nos reímos de eso, Suenan inocentes, pero no lo exacto, son. no lo son, estás revictimizando a la persona. Y me pasó hace 2 días, o pasó hace 2 días, vi la noticia real, vi la noticia en uno de los noticieros y le preguntaban a la persona que acababa de perder su casa, ¿y estás más segura aquí o estás más segura en tu casa? ¿O tu casa se cayó? ¿O qué necesitas para volver a reconstruir tu casa? Y la persona llorando le decía, pues todo se acabó, no estoy seguro, no me siento bien, no me estoy inseguro aquí donde estoy, yo quiero mi casa, necesito que me ayude. Entonces, fíjate el nivel de revictimización al que llegaron, que obviamente nadie se va a sentir más seguro en un lugar desconocido que en su propia casa. Entonces, Claro. nosotros, para las personas que hagan este proceso, si lo llegan a hacer más adelante, mucho cuidado con lo que hacen, cuídense mucho de estas cosas, porque es un hecho que nosotros revictimizamos y luego nos damos cuenta y decimos, oye, eh, acabamos de hacer sentir mal a la persona que perdió su casa y no Bueno, lo hicimos de maldad. Y no o lo en el hicimos de maldad. caso, exactamente, y en el caso, por ejemplo, de si pierdes un familiar, ahora en la pandemia en que se vio muchas pérdidas, o sea, tú has visto que incluso con el morbo de saber de qué, pero de que murió, pero, o sea, si moría cualquier persona, digamos, muerte natural, le sucedió cualquier otra cosa que no fuera COVID, inmediatamente, pero le dio COVID. Pero ¿y entonces? ¿Y qué pasó? Entonces, no habías hablado con nadie en mucho tiempo, pero ese día perdiste a tu familiar y miles de personas llegaron a preguntarte que qué pasó. Claro, Eso también es estaba una forma de intubado. revictimizar. Exacto, lo entubaron. Ah, La sí. No, sí, es Ah, no, cierto. sí. Bueno, Juanca, entonces Estaba intubado. para ir cerrando un poco sobre el tema que nos podrías pues resumir con respecto a todo esto, el mensaje que podríamos dar a todos los que nos están viendo. Claro, bueno, un mensaje que les llevo a todos y que siempre les he dado. Todos estamos en la capacidad de ayudar. Ayudar a veces no es ir con los montones de cosas a repartir, a regalar. Hemos creado un falso concepto de lo que es ayudar a una persona. Hay muchas formas de ayudar. Una de estas, y de pronto hasta la más valiosa, diría yo, es esta: poder sacar de una crisis o poder brindar o poder ayudar en una situación, un suceso. Hay que saberlo hacer, hay que ser responsables cuando se haga. Sin embargo, todo aquel que se sienta capacitado y que se sienta bien consigo mismo para ayudar, que lo haga, porque estas personas lo van a agradecer, esto es un hecho, lo van a agradecer, no ahora, no mañana, de pronto no te van a decir gracias, pero tú no sabes la satisfacción o lo que tú sientes o experimentas cuando dicen, tú evitaste que esta persona pudiera acabar con su vida, o esta persona pudiera hacer esto, o esta persona desarrollara un esquema, una situación mucho más grave. Entonces, para todas aquellas personas que nos están viendo, no es un proceso fácil, no es un proceso tampoco, no es el más difícil tampoco. Es cuestión de hacerlo con responsabilidad y tener la empatía suficiente para saber llegar a esa persona. Así Eso es es. lo que les puedo recomendar y lo que les puedo decir. Así es. Muchas gracias, Juanca, por haber participado hoy en este live. De verdad que te agradezco mucho. Me alegró poder tenerte aquí como primer invitado. Espero que no sea la Gracias. primera, la última vez, ¿cierto? Que vengan muchísimas más reuniones. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Este video, este live va a quedar guardado como IGTV para las personas que llegaron ya más tardecito, que no pudieron verlo completo. Y pues eso fue todo. Un placer haberlos tenido por acá. Gracias por hacer parte de esta comunidad que va creciendo. Los invito a seguir a Juanca. Él también tiene una página. Si quieres regalarles aquí en los comentarios el nombre de tu usuario para que te busquen. Igual en la portada del live voy a dejar el usuario
de Juanca para que lo sigan también y estén pendientes a su contenido. Exacto. Bueno, ese es el usuario. Ese es el usuario Listo. arroba 365 neuropsiquiatra en Instagram. Y no, gracias a ti, muchas gracias a ti por la invitación. Espero que no sea la última vez. Espero que les haya gustado, espero que se hayan sentido bien y bueno, gracias Muchas a gracias a todos. todos. Que tengan bonita noche. Igual a ti, Juanca. Un abrazo. Chao. Cuídate mucho.